La flexión simple o flexión pura se da cuando la única solicitación que está soportando la pieza es flexión respecto de alguno de sus ejes principales de inercia. En este caso se puede ver que este momento M está tratando de girar a la sección transversal de la pieza respecto del eje horizontal X. Observen también que el momento M está contenido en un plano que corre a lo largo del eje principal de la pieza. La otra flexión simple o pura que podría haber es con un plano horizontal que contenga al eje X y ahí ubicado un momento en dicho plano que trate de rotar a las secciones respecto al eje vertical Y. Esa sería la otra posibilidad de análisis. No obstante ello, nosotros vamos a trabajar con esta, que es la que uno está más acostumbrado a ver debido a que el momento respecto al eje X es el más habitual en la flexión plana. A la derecha tenemos, visto desde un lateral, a nuestra estructura en forma esta vez lineal con el único estado de cargas aplicado que es este momento. Si uno genera los diagramas de características, encontramos que solamente habrá momento respecto al eje X. Y todas las demás solicitaciones, axil, ambos cortes, el momento respecto al eje Y y el momento torsor, son nulas. Esta es la situación planteada para que tengamos flexión simple o flexión pura en una barra. Obviamente que estos diagramas de características se van a correlacionar con los valores que puedan tomar las 6 ecuaciones fundamentales para obtener el equilibrio estático de una pieza. Aquí podemos ver cuál sería el valor de esas 6 ecuaciones cuando estamos en presencia de flexión simple o flexión pura. La ecuación del esfuerzo axil, nula. Las dos ecuaciones de corte, nulas. La ecuación del momento respecto al eje X, diferente a 0. Y obviamente la ecuación respecto del eje Y igual a 0. Lo mismo ocurre con la ecuación de momentos torsores. Por lo tanto, de las 6 ecuaciones, únicamente esta ecuación de momento será la correspondiente a la flexión pura o flexión simple que hemos planteado en la figura anterior. Si en cambio hubiéramos trabajado con un momento ubicado en un plano horizontal que corre a lo largo del eje Z, sería esta ecuación la diferente a 0 y esta sería nula. Y también tendríamos flexión simple plana o flexión pura. ¿Cuáles van a ser las herramientas fundamentales que vamos a emplear para analizar la flexión simple plana o flexión pura? Las dos que tenemos a la vista en esta pizarra. Por un lado, la ley de Hooke, con sus dos expresiones, que decía que las tensiones normales eran directamente proporcionales a las deformaciones específicas y que la constante de proporcionalidad era el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Mientras que la segunda expresión decía que las tensiones tangenciales tau eran directamente proporcionales a las distorsiones específicas gamma y que la constante de proporcionalidad G era el módulo de elasticidad transversal y era el vínculo entre tensión y deformación. Por otro lado teníamos la hipótesis de Bernoulli-Navier, que nos anunciaba que en la flexión las secciones que antes de la deformación eran planas, luego de la deformación se seguían manteniendo planas. Las secciones pueden rotar, pero se siguen manteniendo planas, no se alabean. Como ya se ha visto, como a las tensiones le corresponden deformaciones y las tensiones surgen de la aplicación de esfuerzos, vamos a analizar los diferentes tipos de deformaciones específicas que van a estar presentes en la flexión simple plana o flexión pura. Tenemos que tanto las deformaciones específicas epsilon como las distorsiones específicas gamma pueden tomar valores iguales a 0, constantes pero distintas de 0 o variables. En el caso de que alguna de esas magnitudes fuera variable, necesariamente necesitamos conocer la ley de variación para poder predecir su comportamiento. Vamos a iniciar ahora el análisis a través de las distorsiones y veremos qué ocurre en cada una de las tres alternativas. Si las distorsiones específicas gamma valen 0, entonces por aplicación de la ley de Hooke,
necesariamente las tensiones tangenciales tau tienen que valer cero. Si esas tensiones valen cero, por lógica, estas tres ecuaciones que contienen las tensiones tau, las dos de corte aquí, que serían la de corte horizontal y corte vertical, así como la de torsión, que es la que se ve aquí abajo, tendrían que ser cero, lo cual es cierto y se corresponde perfectamente con la obtención de diagramas de característica que vimos al principio. Así que esta condición sería la lógica y válida para la flexión simple o flexión pura. Si ahora en cambio las distorsiones específicas son constantes pero no son nulas, las tensiones tangenciales también son constantes y no son nulas. Eso es debido a la aplicación de la ley de Hooke. Si una tensión es constante, toda constante puede salir afuera de la integral, con lo cual en las dos primeras ecuaciones, que son las dos de corte, he extraído las tensiones tau. Pero observen que la integral que queda no es ni más ni menos que el área de la pieza. Si las tensiones no son cero y el área de la pieza necesariamente no es cero, no se podría cumplir la igualdad a cero que se ve aquí. Es decir, que seguro que las distorsiones no pueden ser constantes distintas de cero, porque si así fueran, o tendría corte horizontal, o tendría corte vertical, o ambos. ¿Qué pasa con la ecuación de torsión? Si sale afuera, aquí y aquí, la tensión tau, ahí ya he operado matemáticamente y había dividido la integral en dos integrales para poder extraer luego fuera de la misma las constantes. Tenemos que las integrales son, en este caso, el momento estático de primer orden respecto del eje Y. Y en este caso, el momento estático de primer orden respecto del eje X. Esos dos momentos estáticos para toda la sección. Y cuando se refieren al baricentro, nos encontramos que valen cero. Así que en esa ecuación, que es la de torsión, no habría inconvenientes. Como no se cumple que las dos ecuaciones de corte sean cero con estas condiciones, estamos seguros que las distorsiones específicas no son constantes distintas de cero. Tienen que ser cero. Si las distorsiones fueran variables, aplicando la ley de Hooke, nos encontramos que la tensión que le corresponde, que es la tensión tau, también debería ser variable. Si la tensión tau es variable, de las tres ecuaciones que contienen tau, que son la número 2, la número 3 y la número 4, es decir, las de los dos cortes, sea horizontal y vertical, y la de torsión, tendríamos que en esas ecuaciones no puede salir afuera de la integral la tau porque es variable. ¿Qué ocurre si la tau es variable? Como desde el punto de vista matemático sería más complicado analizarlo, pensémoslo desde el punto de vista de las deformaciones. Si hay distorsiones variables, hemos visto ya que en torsión necesitábamos tener distorsiones variables en forma lineal respecto del centro de la sección para una sección circular y de esa manera garantizábamos que había torsión. Así que si nosotros tuviéramos una sección circular y la ley de variación fuera específicamente lineal a partir del baricentro G de la sección circular, tendríamos torsión, con lo cual no es posible porque en la realidad hemos visto que no había diagrama momento-torsor. Pero ¿qué ocurre con otras secciones que no son redondas? Las secciones que no son redondas, si están sufriendo un tipo de distorsión variable, no están sufriendo corte puro, están tratando de sufrir algún tipo de torsión. Y las secciones que tienen una forma que no es circular, desafortunadamente se alabean. Si la sección se alabea, pierde su condición plana. Si pierde su condición plana, no cumple con la hipótesis de Bernoulli. Como conclusión, entonces tenemos que las distorsiones tienen que ser cero para que no haya corte en ninguna de las dos direcciones y tampoco haya momento torsor. No podían ser constantes porque si no tendríamos corte y no pueden ser variables porque si no hay torsión y la sección, si tiene una forma cualesquiera, como por ejemplo la que había planteado yo, que era un rectángulo, se alabea, o sea, pierde la condición plana y no respeta la hipótesis de Bernoulli-Navier.